a su programa Vida Eterna. Bienvenidos a su programa Vida Eterna. Qué bueno tenerles de nuevo en la sintonía de este mensaje. Hoy quiero hablarles acerca del profeta Elías y la mujer viuda. Pero antes quiero que me acompañen a una canción muy bella que nuestras hermanas Greti, Daniela y Alejandra nos tienen preparados para exaltar el nombre de Dios. Ya volvemos, no te vayas. Señor,
para sentir su gran poder y su amor. Oigo el rumor de ángeles, veo la gloria de mi Rey. En verdad, la presencia del Señor está aquí. Oigo el rumor de ángeles, veo la gloria de mi Rey. En verdad, la presencia del Señor está aquí. Oigo el rumor de ángeles, veo la gloria de mi Rey. En verdad, la presencia del Señor está aquí. Estamos reunidos en lugar santo y yo sé que existen ángeles alrededor. Adoremos
Gracias a nuestras hermanas por ese canto tan precioso. El profeta Elías y la mujer viuda. Hoy nos vamos a estar en el libro de Primera de Reyes 17, del 1 al 16. A veces nos preguntamos cómo es posible que algunas personas afronten tantas adversidades y tragedias, mientras que otras van por la vida sin demasiadas o sin ninguna dificultad. Nuestra protagonista es una mujer en una sociedad dominada por los hombres. Es una viuda que tiene un hijo que mantener. Es una viuda que tiene un hijo que tiene que darle el sustento diario. Al perder a su marido, quedó sumida en la misma y absoluta pobreza. Además, nadie puede ayudarla, debido a que toda la nación atravesará una profunda crisis económica. Los primeros versículos de Primera de Reyes 17 introducen a un personaje muy especial. Muchos lo verían como una persona extraña, pero es un profeta que predice una sequía. Vamos a leer lo que nos dice Primera de Reyes 17:1. Dice así la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces el Señor le dice, vamos a leer Primera de Reyes 17, 3 y 4. Dice así: apártate de aquí y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Aquí hay dos acontecimientos extraordinarios. Primero, que los cuervos le traigan de comer a un hombre. Y segundo, que los cuervos no devoren al hombre ellos mismos. Pero las escrituras nos están enseñando que todos los seres vivientes de la creación, hombres y animales, reconocen el mandato de Dios y lo más importante, que lo obedecen. Dios le ha dicho al profeta que se esconda en un lugar desierto para que Acab, el rey enemigo, no pueda encontrarlo. El profeta Elías obedece el mandato. Si bien el cuervo le proporcionaba el tipo de alimentos que era lícito de acuerdo con la ley de Moisés, quizás Elías haya tenido algún reparo en comer algo traído por un animal impuro. Yo sinceramente le hubiera pedido al Señor que me cambiara mejor la empresa de transporte aéreo, que en vez de cuervos me hubiera gustado que me enviara otras aves más bonitas, quizás un faisán o un cisne o un pavo real. Pero Dios, en su plan perfecto, ha decidido utilizar cuervos. Elías está dispuesto a acatar la voluntad divina sin discutir absolutamente nada. Dios ha dispuesto algo que para nosotros resulta incomprensible, y es usar cuervos con este propósito. Quiero leerte Primera de Reyes 17, del 5 al 6. Dice así la palabra de Dios. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová,
pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. No se nos dice específicamente qué clase de carne le traían los cuervos ni de dónde procedía. Algunos han sugerido que la hurtaban de la cocina del rey Acab, que sin duda tendría la mejor carne disponible del país. Otros dan complicadas explicaciones según las cuales Elías estaría escondido en un lugar cerca de rocas altas, donde los cuervos tendrían su nido. Los cuervos traían la comida para sus polluelos y Elías entonces tomaba de sus alimentos. En todo caso, Elías la estaba pasando bastante bien. Los cuervos llegaban a cierta hora de la mañana y regresaban por la tarde trayéndole comida. Lo hacían con tanta puntualidad que parecían aviones que despegaban y llegaban de un aeropuerto. Pero el bienestar del profeta no duró mucho. Voy a leerles Primera de Reyes 17, del 7 al 10. Dice así: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Lo interesante es que Dios lo mandaba a Sarepta, al profeta Elías, que está muy cerca de Sidón y Tiro. Allí reinaba el padre de Jezabel, la esposa del rey Acab. Pero observe que Dios lo mandaba para ser alimentado por una viuda. Sin embargo, será el profeta de Dios, Elías, quien va a alimentar a la viuda y a su hijo. Dios lo envía a un lugar fuera del territorio de Israel, que corresponde a lo que hoy es el Líbano. A cualquiera de nosotros le hubiera gustado que el Señor lo enviara a la casa de una familia de gente muy pudiente económicamente, que sin duda en aquella región habría hombres fieles a Dios en buena condición económica. Pero el Señor, en su sabiduría, decide que Elías vaya a la casa de una viuda. Voy a leerte lo que dice Primera de Reyes 17:10. Primera de Reyes 17:10. Dice así: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. En aquella época una viuda era fácilmente reconocerla por sus ropas, por sus vestiduras. Felizmente esa señora era muy amable y cumplía las normas, de cortesía de aquellos tiempos. En muchas partes del mundo, yo creo que la respuesta hubiera sido: ¿y a usted quién lo conoce? Si quiere agua, vaya a buscarla usted mismo. Yo creo que esa hubiera sido una de las respuestas que nosotros le hubiéramos dado. A la mujer podría haberle parecido que Elías le estaba haciendo tal vez una broma.
En el momento que ella se va para traerle el agua, le solicita que también le traiga un pedazo de pan. La realidad es que Elías nunca le hubiera pedido pan si ella no hubiera aceptado darle agua. Pareciera que el profeta estuviera probando hasta qué punto la mujer podía soportar sus pedidos sin perder la paciencia. Voy a leerles Primera de Reyes 17:11. Dice así la palabra de Dios. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Nos preguntamos si Elías sabía que la mujer no tenía que ofrecerle. Yo creo que sabía, pero sus pedidos eran parte como de una prueba a la que estaba sometiendo a aquella mujer. Ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Yo creo que ella se la estaba jugando toda por todo, ¿verdad? Es interesante que ella comienza sus palabras exclamando: vive el Señor tu Dios. Yo creo que de alguna manera ella percibe que Elías es un siervo de Dios. Ignoramos si él le dijo, se dio a conocer, o si ella lo reconoció por su vestimenta. Si nos tocara estar en el lugar de Elías, probablemente yo creo que pensaríamos: pero ¿cómo va a poder esta viuda mantener a mí si no tiene suficiente ni para ella ni para su hijo? Es increíble, ¿eh? Muchas veces lo poco que tenemos condiciona nuestra conducta frente a las necesidades de nuestro prójimo. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos que le dieran de comer a la multitud, ellos respondieron lo siguiente. Le voy a leer Lucas 9:13. Dice así Lucas 9:13. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser de que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Qué fácil es pensar en lo que no tenemos o en lo poco que tenemos. Pero ese muchachito que accedió a que sus pocos panes y sus pocos peces fueran puestos al servicio del Señor, hizo posible que 5,000 hombres y miles de mujeres y niños fueran alimentados. Quizás algunos de nosotros solo tengamos 5 panes y 2 pescados. Pero ¿qué resultado extraordinario hay con ello cuando el Señor Jesucristo bendice? La viuda le ha revelado al profeta Elías en forma clara la situación en que se encuentra. Esta mujer ha llegado al final total y absoluto de todos sus recursos. Por lo visto no cree ni espera que alguien le proporcione provisiones, ni siquiera en préstamo, ni siquiera por piedad. Ella cree que este es el fin para ella y para su hijo. Pareciera que está resignada a morir de hambre. Es llamativo que estando en circunstancias tan apremiantes, tan adversas,
no se queje a Dios por su situación. Esta actitud me sugiere que la viuda tiene un temor reverencial de Dios. Y el Señor le va a proveer su sustento de una manera muy paradójica. La va a abastecer por medio de alguien que en vez de darle, se encargará a ella para pedirle. Entonces Elías le dijo, supongo, no tengas temor. Veas como has dicho, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después hará para ti y para tu hijo. Creo que la mujer demuestra su fe en el hecho de darle primero al profeta de lo poco que tiene. Las instrucciones son claras. El énfasis está en las palabras, hazme a mí primero. Estas palabras me hacen recordar a nuestro Señor cuando dijo en Mateo 6:33 lo siguiente. Esto es lo que dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. La viuda, al darse la primera parte, el profeta, al darle su primera parte, en realidad la está dando para el Señor. Para ella representaba todo lo que tenía. Vemos un aspecto de Elías que no se menciona a menudo en la Biblia. Y esto era que él era un hombre fuerte y duro, pero también tenía un corazón muy compasivo. Y aquí, con esta mujer en necesidad, lo demuestra, diciéndole, no temas. Estas mismas palabras van a ser las que Jesucristo va a utilizar una y otra vez durante su ministerio en la tierra. Hoy nos las dice a ti y a mí. Te voy a leer lo que dice Juan 14:27. Dice así. Y en verdad, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Luego de obedecer las curiosas órdenes de Elías, la viuda recibe una promesa aún más curiosa. El profeta declara que el Señor, el Dios de Israel, ha dispuesto que la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Note que Elías había tenido esa revelación del Señor desde el principio. El que garantiza la provisión es el Dios de Israel. Esta mujer creo que vive fuera del territorio de Israel, en Fenicia. Vemos aquí cómo el amor de Dios se extiende a las naciones aún de los gentiles. Es en esa misma zona donde cientos de años después Jesús se va a encontrar con una mujer sirofenicia que le ruega por un milagro, un favor de su hija. A esa madre Jesucristo le dice, vamos a leer Marcos 7, 27 y 28. Dice así, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí,
Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Qué tremenda palabra. Es muy probable que la viuda hubiera oído hablar del Dios de Israel. Me imagino yo esa escena. Voy a leerle lo que dice Primera de Reyes 17, del 15 al 16. Dice así la palabra de Dios. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Ahora se nos habla aquí de su familia. En otras versiones dice y su casa. Es probable que aparte de su hijo haya otros familiares cercanos que aparecen cuando se enteran que ella tiene comida. Cuando el creyente es obediente al Señor, no solamente tiene bendición para sí mismo ni para su casa, sino para todas las personas que están a su alrededor. Definitivamente Dios hace maravillas en medio de la escasez. Me imagino a esta mujer cuando comienza a sacar harina y a usar el aceite. Si esto hubiera sucedido en otro lado, esta mujer hubiese puesto una marca en la tinaja para ver si todo sucedía exactamente como había dicho el profeta Elías. Lo increíble es que los días y las semanas pasaban, y los meses, y la cantidad de harina y de aceite siguen siendo las mismas. O sea, como si ella no lo hubiera utilizado. No escaseaba, más bien se multiplicaba. Y a esta señora le gusta seguro cocinar, me imagino, y hace tortas todos los días con harina de primera calidad y con el mejor aceite, ¿verdad? Sin duda el sabor debe ser exquisito de lo que ella prepara. ¿Sabe usted que es muy difícil cocinar sin que los vecinos a veces se enteren de lo que usted está haciendo? Cuando alguien está haciendo algo sabroso, el olor se percibe de inmediato. Me imagino a los vecinos preguntándole: vecina, vecina, ¿qué está cocinando hoy que huele tan rico? Por supuesto, el texto de la Biblia no dice nada de esto que yo le estoy comentando. Pero estos vecinos seguramente se preguntarían: ¿dónde conseguiría esta viuda harina y ese aceite tan de buena calidad? Pero yo creo que aunque ella se los hubiera dicho, de todos modos, no le iban a creer. Gracias al obrar de Dios durante tiempos de escasez, se alimentaron ellos y su familia. Voy a leer Lucas 4, del 25 al 26. Dice así la palabra de Dios. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Aquí la idea no es que había muchas viudas pudientes que podían alimentar al profeta Elías, sino que había una viuda pobre a quien Dios iba a proteger y proveer de una forma muy especial. ¿Por qué Dios envía a Elías a otro país cuando hay tantas viudas en Israel? El mismo Señor Jesucristo trajo a colación esta cuestión tan importante. Tenemos que admitir que la única explicación es que esta mujer
estaba buscando sinceramente a Dios. Esa es la clave. Buscar sinceramente a Dios para que Dios supla y provea todas nuestras necesidades. Tal vez la teología no era perfecta de ella en todo, pero su corazón estaba buscando honestamente al Dios vivo. Su corazón concordaba, creo, con las palabras de Isaías 55, 6. Voy a leerles Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en todo. Llamadle en tanto que esté cercano. Qué increíble. Si nos preguntamos si esta mujer era o no creyente, podemos responder que ella habla como creyente y actúa como creyente. Trata al siervo de Dios, a Elías, con el respeto que solo los creyentes pueden dar. Quizás era la única que estaba dispuesta a darle al profeta de Dios la primera porción. En la lógica del reino de Dios, dice así: es más bienaventurado dar que recibir. Fíjese que en el texto de Primera de Reyes, el relato sugiere que la viuda alimente a Elías. Pero en el Evangelio de Lucas, en cambio, se sugiere que es Elías quien debe alimentar a la viuda y a su hijo. Y ambas sugerencias están correctas. Es que las bendiciones del Señor son tan abundantes que siempre multiplican nuestros escasos recursos puestos a disposición de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo expresa así en Filipenses 4:19. Dice así, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Creo que en el día de hoy este principio aún sigue vigente. El Señor nos va a proveer. El Evangelio nos muestra un episodio interesante. El Señor Jesús lo utiliza como ejemplo de alguien que no da mucho el Señor, sino que da todo. Leemos en Marcos 12, del 41 al 44, lo siguiente. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a los discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Qué increíble, ¿eh? Note que el Señor Jesús, en su omnisciencia, sabe no solo exactamente lo que esta mujer ha puesto en la ofrenda, sino que sabe también que son sus 2 últimas monedas. Nos preguntamos, ¿cómo es que Jesús lo sabe? Y la respuesta es esta: el Hijo de Dios lo sabe todo y lo puede ver todo. Pero la cuestión increíble, al menos para mí, es por qué esta mujer usa las 2 últimas monedas para que le quedan a ella para dárselas a Dios, sabiendo
que no le quedará nada para alimentarse. Seguramente ella conocía la historia de la viuda de Sarepta y confiaba en que el Dios que proveyó a esa viuda la proveería a ella también. Ella confiaba en las promesas del Salmo 146:9. El Señor guardará a los forasteros, sostiene al huérfano y a la viuda. Qué tremenda palabra. ¿Qué ejemplo es para nosotros esta viuda de Sarepta? Que está dispuesta a confiar en la provisión de Dios. Mi deseo es que usted pueda decir como el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso dice Habacuc 3 del 17 al 18. Te doy gracias. Espero que este mensaje te ayude en estos momentos de dificultad, te ayude a tener esa fe que tuvo esa viuda de que el Dios de Israel le iba a proveer. Ese mismo Dios te va a proveer si tú caminas y tú estás de Él, en su voluntad. Te bendigo tu casa, tus hijos, y te esperamos en el próximo programa de Vida Eterna. Muchas gracias. Te bendecimos.